Buenos días. Bueno, en primer lugar, con el permiso de las autoridades, quería agradecer específicamente a la Red Pila por haberme invitado a este evento y, por supuesto, a INTEC por acoger el Congreso. Bueno, este primer tema, básicamente, vamos a tratar de un poco de los orígenes de Pila, de qué es Pila actualmente y, bueno, cuáles son las perspectivas que hay, ¿no? Entonces, la introducción que voy a hacer yo va a ser muy básica. Voy a hablar de temas que se han comentado aquí, pero es un poco para fortalecer ese tema, de relacionar innovación, propiedad intelectual y desarrollo económico, de conocer cuál es el papel de la universidad dentro de ese proceso, de los procesos de innovación, hablar brevemente de los orígenes de Pila y ver qué posibles sinergias se pueden encontrar con otros proyectos, con otras iniciativas. Bueno, pues empiezo ya con el tema de innovación. Bueno, se suele citar, es bastante manido, ¿no?, citar a Porter cuando hablamos de competitividad. El vínculo entre competitividad e innovación yo creo que es muy evidente. Lo que es relativamente reciente es vincular competitividad e innovación y, sobre todo, temas de propiedad intelectual. Las organizaciones internacionales que llevan trabajando mucho tiempo en estos temas, como WIPO, la Oficina Europea de Patentes, etcétera, sí que lo llevan apoyando mucho tiempo. En las universidades nos ha costado bastante trabajo vincular esos temas. Específicamente, el tema de competitividad, yo creo que es muy interesante la definición que hacen en el informe de competitividad global. Lo define como el juego de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de competitividad, por su parte, entonces fija el nivel sostenible de prosperidad que se puede alcanzar en una economía. Por lo tanto, cualquier política, cualquier estructura, cualquier factor que determine estas cuestiones va a tener un impacto directo en la economía de un país. Para integrarnos, bueno, en una senda de crecimiento sostenible, evidentemente necesitamos una economía competitiva y que esté alimentada en la innovación. Y hay multitud de casos de éxito, no voy a entrar mucho al detalle porque no tenemos mucho tiempo, de países que han invertido de manera acertada en temas de innovación y que ha tenido un impacto directo en su crecimiento económico. Bueno. La innovación... que me he ido, perdón. La innovación es creación, aplicación y comercialización del nuevo conocimiento. Y en esa parte la propiedad intelectual tiene un papel absolutamente crucial, ¿de acuerdo? Es, por tanto, la llave de cualquier estrategia de innovación que se defina desde una institución, desde una empresa, etc. En América Latina, los datos nos dicen que aproximadamente el 85% de toda la investigación se realiza dentro de las instituciones de educación superior. El 95% de esos investigadores, además, están en la enseñanza superior pública, aunque en los últimos años también ha avanzado bastante lo que es la investigación en universidades privadas, ¿no? Entonces, las instituciones y el poder que tienen las instituciones de educación superior para tener un impacto en cualquier proceso de innovación de un país y, por tanto, en las posibilidades de prosperidad económica son altísimas. Bueno, como una imagen ayuda mucho más que 1000 palabras, que se suele decir, bueno, pues aquí tenemos un mapa donde se relaciona el Producto Nacional Bruto de los países y su territorio. Y, bueno, pues a nadie nos sorprende cómo se distribuye ahí el espacio, ¿no? Si hacemos el mismo ejercicio, pero relacionado con patentes, el resultado para América Latina es bastante negativo, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que es un resultado manifiestamente mejorable y, bueno, que da una sensación de debilidad con respecto al resto de los países muy grande. Esto sería con respecto a patentes. Si lo hacemos este mismo ejercicio con respecto a derechos de autor, tampoco el ejercicio nos da resultados interesantes, resultados interesantes para la región, evidentemente.
Bueno, pues esta situación de debilidad que tenemos que admitir y que tenemos que estudiar, bueno, pues tenemos que intentar crear, por lo menos conocer en primer lugar cuál es la situación real para proponer medidas, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que las universidades tienen un papel fundamental en los procesos de innovación, y yo creo que eso es evidente, que la propiedad intelectual tiene un papel fundamental en ese proceso, que son decisivas para la I+D y que son fundamentales para que haya una cooperación fructífera y fluida entre universidades y empresas, y que el conocimiento debería ser convertido finalmente en ventajas socioeconómicas. Dos ponentes anteriores comentaban el tema de que quizás tenemos demasiados, vamos a decir, demasiados abogados y pocos ingenieros, ¿no?, en América Latina. Bueno, ahí hay un gráfico de un informe del Banco Mundial que me resulta muy interesante. Es un informe dedicado sobre todo al sudeste asiático, pero básicamente relaciona el número de patentes con la producción de ingenieros, vamos a decir, de capital humano por parte de las universidades. Y vemos que los países que evidentemente producen más ingenieros tienen una relación absolutamente directa con el número de patentes, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir el cambio que queremos buscar, bueno, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es difundir eficazmente la investigación y sobre todo los resultados, especialmente cuando hay financiación pública, ¿no?, porque es una financiación que pagamos todos. Aprovechar más eficientemente esos resultados, convertirlos en servicios nuevos, en productos, en ideas. Está bien hacer investigación básica, pero la investigación básica tiene que ser una parte y la investigación aplicada tiene que ser gran parte de lo que se haga en las universidades. Y bueno, pues esto se debe hacer a través de la investigación conjunta con empresas, a través de la potenciación de las spin-off, de las startups y la transferencia de tecnología y de las licencias. Toda esta situación la vimos cuando surgió Pila, ¿no? Hace aproximadamente 5 años estudiamos un poco la situación de la propiedad intelectual en América Latina y nos dimos cuenta que había una serie de limitaciones. Por un lado, unas limitaciones estratégicas en cuanto a políticas de propiedad intelectual, en cuanto a procedimientos de contratos muy poco desarrollados en las universidades, en cuanto a normativas y políticas que estaban muy poco integradas en los planes estratégicos de las universidades. La propiedad intelectual, la innovación, no era una prioridad. Se planteaban simplemente soluciones ad hoc o para problemas puntuales y no existían, sobre todo, estructuras definidas, no existían oficinas de transferencia de tecnología donde además hubiera una parte importante que se dedicara a temas de propiedad intelectual. Y, por supuesto, no había prácticas homogéneas. Ese era un tipo de limitaciones estratégicas. También había una serie de limitaciones organizativas muy evidentes. Faltaba una cultura organizativa. El tema de las publicaciones, pues básicamente ha ido matando la innovación en muchas universidades. Faltaba una cultura empresarial, habilidades relacionadas con la venta de servicios, etcétera. Limitada comunicación e integración entre el sector privado y el público, muy limitado, muy pocos contratos, y limitaciones en los recursos humanos y además no personal ni suficiente ni específicamente formado en temas de propiedad intelectual. Como respuesta a esta situación surgió Pila, cuyo objetivo global es el que tienen ustedes ahí: promover la modernización y la armonización de la gestión de la propiedad intelectual en los sistemas de educación superior de América Latina. Es un objetivo muy ambicioso que no se pretendía conseguir durante los 3 años del proyecto, sino que pretendíamos simplemente contribuir, ¿de acuerdo? Y el objetivo específico, que es un objetivo que afortunadamente sí que se ha trasladado a la realidad, que es establecer una red regional de propiedad intelectual en las universidades como una plataforma de aprendizaje para modernización, armonización y planificación estratégica de las prácticas de gestión de la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Con el objetivo también de homogeneizar en esta parte los sistemas de educación superior en América Latina. ¿Qué otras iniciativas y sinergias se establecieron en ese momento? Bueno, pues ha habido iniciativas de WIPO en temas de iniciativas universitarias muy interesantes. Ha habido países donde sus políticas nacionales de propiedad intelectual
han tenido bastante impacto. Hay asociaciones como Altec que han fomentado este tipo de cuestiones. Existe un observatorio virtual de transferencia de tecnología que está financiado por el Banco Santander y que está radicado en la Universidad de Alicante, que también trabaja en esta dirección. Y había una serie de proyectos que la Universidad de Alicante, que hemos prestado especial atención en temas de propiedad intelectual, pues habían tenido bastante éxito. Entre ellos el European IP Helpdesk, IP Unelim, HelpLink, etc. Más específicamente, voy a mencionar dos iniciativas, y con esto prácticamente voy a acabar, que son, desde mi punto de vista, valiosas en esta dinámica de fomento de la propiedad intelectual. En primer lugar, el proyecto Hípica, que tengo aquí además mis compañeros, que básicamente lo que hacemos es fomentar la transferencia de tecnología en el Caribe a través de mejorar las políticas, de alinear las políticas. Es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea, que estamos a mitad de camino ahora, estamos en el mes 18. Los partners que hay, aparte de la Universidad de Alicante, son FCJ de Austria, INTEC, la Universidad de West Indies, la Universidad Tecnológica de Jamaica, ONAPI, JIPO, o sea, la Jamaican Intellectual Property Office, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Jamaica. Y luego tenemos como asociados a WIPO, a CARICOM, a OHIM y a la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un proyecto que está a mitad de camino y que estamos intentando fomentar, estamos apoyando la modernización de las políticas de ciencia y tecnología. Estamos obteniendo unos resultados interesantes y yo les invito a que entren a la página web. Tienen ustedes un folleto en su file. Por último, una última iniciativa interesante es los helpdesk que ha creado la Comisión Europea. Había un helpdesk de Mercosur que terminó la semana pasada, es un proyecto que ha durado 20 meses y ahora empieza un proyecto de 30 meses que es el Latin America IPRSME Helpdesk. Básicamente sirve para fomentar, para solventar dudas de pequeñas y medianas empresas europeas que trabajan con socios en Latinoamérica, pero también tiene el foco en los socios latinoamericanos o en temas de propiedad intelectual de empresas que estén trabajando con Europa. Ahí tienen ustedes también información básica sobre los servicios, un helpline, materiales, training, etc. Este proyecto tiene unas oficinas en una red por Latinoamérica, como pueden ver ahí, en Brasil, en Chile, en México. Soy consciente de que este mapa no está muy proporcionado. Soy consciente de que España es bastante más pequeño de lo que se ve ahí, pero alguien me lo... Y bueno, para acabar con una cita que me gusta del ministro que tuvimos en Educación en España, que es de los pocos ministros que creo que ha entendido muy bien el tema de educación, que decía que invertir en educación superior, en temas de transferencia de tecnología, innovación, es muy caro, es muy caro. No invertir es mucho más caro, es carísimo. Muchas gracias.